Julio Mijangos Méndez. Él lleva a cabo la medicina del enfermo en estado crítico, que hoy vamos a platicar de un tema muy importante. Son meses muy difíciles, son meses que en ocasiones, noviembre, diciembre, enero y hasta febrero, que bueno, pues gente se pone muy mala, se ponen graves, en ocasiones hasta están agonizando, en fin. Pero vamos a hablar de un tema muy interesante, coma inducido. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Gracias a usted por la invitación. Sí, bueno, cuando hablamos de coma, yo creo que lo primero que hay que tratar es definir qué es coma. ¿Qué entendemos por un coma? Coma significa alteración del estado de alerta, es decir, del estado despierto. Nosotros obviamente estamos en un nivel de alerta normal, pero una persona puede, bien sea por fármacos, inducirle un coma, es decir, dormirlo, y el dormir a un paciente sería el equivalente a sedar al paciente con medicamentos. Lo tenemos que hacer dependiendo de las circunstancias que la enfermedad necesite. Hay enfermedades que por sí solas pueden ocasionar y llevar a un paciente al coma, y eso tiene que ver con las funciones cerebrales. En la medida que uno va afectando estas funciones cerebrales, uno puede ir llevando al paciente a un estado de sueño, vamos a decir de esa manera inicial, hasta un estado de coma, es decir, un estado donde el paciente pierde su estado de alerta y pese a los estímulos que hagamos, el paciente esté dormido. Voy a poner un ejemplo, puede haber lesiones cerebrales, trauma en el cerebro, en el cráneo, que puede llevar a un paciente a un estado de coma. Es solo por la lesión que tuvo al nivel cerebral, pero nosotros artificialmente, como lo hacemos en muchas ocasiones, dormimos a un paciente utilizando fármacos sedantes para llevarlo a un coma, entonces sí, inducido por fármacos. Es el equivalente a la sedación, y también en la sedación existen niveles de sedación. Puede ser que el paciente requiera una sedación leve para hacer algún procedimiento probablemente, pero puede que el paciente necesite una sedación mucho más profunda, que necesitemos nosotros llevarlo a una cirugía, por ejemplo. Paciente que va a una cirugía lo tenemos que sedar profundamente, anestesiarlo, y eso es el equivalente a un coma. Es decir, le perdemos toda la funcionalidad cerebral por un periodo de tiempo hasta que el paciente logra la mejoría y luego entonces vuelve a estar nuevamente alerta. Ese es más o menos, digamos, como el sentido del coma, ¿no? O del coma inducido. El coma inducido significa sedar al paciente, dormirlo y que esté tranquilo. Una parte fundamental que acompaña cuando nosotros inducimos artificialmente el coma es siempre el cuidado de dolor. Acompañado a la sedación, siempre tomamos la precaución de tener fármacos que alivian el dolor, sobre todo derivados de morfina, de tal manera que el paciente no solo esté dormido, sino además no tenga dolor y esté tranquilo. Sí, ponías el ejemplo hace un momento de problemas en esta época, sobre todo respiratorios. Si un paciente requiriera soporte para respirar, nosotros debemos inducirle un coma, es decir, debemos sedarlo para que el paciente pueda estar tranquilo si es que requiriera un aparato para respirar. En tanto él se mejora, y una vez que él mejora lo despertamos, sale de ese coma y entonces el paciente puede otra vez estar alerta y cooperando. ¿Se va despertando poco a poco, doctor? Es correcto. Dependiendo del fármaco que utilicemos para llevar a cabo este procedimiento, los pacientes pueden ir despertando de manera paulatina. De hecho, lo que buscamos nosotros es que el paciente despierte tranquilo y poco a poco, vamos a decir, en el espacio de horas probablemente, aunque hay pacientes que de manera individual requieren más tiempo para poder eliminar estos sedantes. Dependerá mucho también de la capacidad del cuerpo de esa persona para eliminar los sedantes. Y existen alternativas dentro de la sedación que pueden tener a un paciente tranquilo, aunque tenga algún procedimiento como un tubo en la boca, un respirador, y que esté sin dolor y esté tranquilo. Esa es la manera en que nosotros paulatinamente llevamos al paciente al estado de alerta, que es importante para poderle retirar todos los procedimientos que requirió. Doctor, entonces podríamos decir, toda persona que va a ser intervenida, por ejemplo, quirúrgicamente, de algún tipo de operación y todo esto se le hace a cada uno de los pacientes. Sí, normalmente un paciente, dependiendo del procedimiento que se haga, pues si a lo mejor es retirar algún lunar en la piel, pues no va a requerir más que anestesia local. Pero si vamos a hacer un procedimiento abdominal, una cirugía grande, neurológica del corazón, siempre deberá ir acompañado de lo que conocemos como anestesia. Y lo que hacemos en anestesia finalmente es llevar al paciente a un coma farmacológico inducido, ya sea con gases o ya sea con medicamentos intravenosos. Definitivamente sea así es. Sea un cateterismo, sea cualquier tipo de cirugía, tienes que inducirlo a un coma. Es correcto. Obviamente, como decíamos hace un momento, dependerá el procedimiento, será el nivel de sedación o el nivel de coma que yo necesite en una persona. Perfecto. Esto es muy importante, que lo tenemos que entender,
porque en ocasiones te preocupas y dices, no, ¿cómo lo van a sedar? No, ¿cómo le vas a dar un coma? ¿Cómo que? Y luego, Claro. ¿cómo no va a despertar? En fin, te Sí. asustas, doctor. Por supuesto, y es importante siempre hacer la aclaración, en la medida que yo profundizo la sedación de un paciente o yo lo duermo más o necesito tenerlo más relajado, pues obviamente eso puede involucrar el que un paciente no pueda respirar por sí solo, no pueda pasarse la saliva, y entonces por eso eventualmente cuando llevamos a un paciente a ese nivel tenemos que colocarle un tubo y un respirador. En tanto pasa el efecto y otra vez el paciente está alerta. Se retira Entonces totalmente. dependiendo del nivel de sedación y el nivel de profundidad del coma que yo trate de inducir, pues también podrá requerir un soporte diferente. Perfecto, doctor. Si hay alguna duda, ¿a qué teléfono se pueden comunicar con usted? Sí, con todo gusto, al 3641-8781 estamos a sus órdenes para servirle. Gracias, doctor, que le vaya muy bien. Gracias a ustedes por la invitación. Felicidades, gracias. Hasta luego.